Bienvenidos a este segundo día de la Conferencia Anual de la Abogacía 2013 y permítame, primero expresar mi gratitud, ¿no?, porque hayan pensado en mí, hayan decidido contar conmigo y que me permitan formar parte, ¿no?, de esta jornada. Hoy esta mesa, como saben, especialmente dedicada a un tema que a mí personalmente siempre me ha hecho enfocar la atención y, desde luego, por supuesto, también a los que me acompañan en la mesa o la charla o el sofá o el sillón o como queramos llamarle, ¿no?, que es Encuentro con los Derechos Humanos. Hoy, como saben, también se van a entregar esta tarde los premios, ¿no?, la 15ª edición de los premios Derechos Humanos, que van a recaer el premio especial Nacho de la Mata, que recuerda, como saben, a ese admirado y reconocido, ¿no?, abogado que tanto hizo por los sin papeles y que lamentablemente ya no está con nosotros. Y desde luego que quién mejor que para recibir ese premio que Enrique Martínez Reguera. Después va a haber un premio Medios de Comunicación que va a mi queridísima compañera Mónica Bernabé, que, como saben, está siempre en Afganistán, así que no hace falta que diga ni resalte lo que significa eso. Las instituciones son Cáritas y Banco de Alimentos, y que, en fin, hay que darles las gracias por estar ahí. Y las personas va a Iris Yasmin, una magistrada guatemalteca que trabaja por la justicia. Y trabajar por la justicia donde ella lo hace significa jugarse la vida a diario, ¿no? Bien, me acompañan en la mesa de derecha a izquierda Gonzalo Fanjul, que es investigador, es activista por los derechos humanos, contra la pobreza, premio FAO 2012. Nos conocimos hace ya unos años en Hong Kong. Buenos días. Estamos todos hoy un poco retrasados porque ha habido problemas en la carretera de La Coruña, trenes, en fin, un poco de todo. Y yo aprovecho también, si me lo permiten, para disculparme que me voy a tener que marchar corriendo, cosa que no hago nunca porque me parece una descortesía y una horrible, tremenda mala educación, pero es que tengo un vuelo a la 1:05 a Pamplona porque tenía ya un compromiso con la Fundación Vicente Ferrer esta tarde, todavía que me tengo que ir, así que digo hola y adiós, ya de entrada, para por si acaso, ¿no? Bien, continúo. Decía Gonzalo, ¿no?, coincidimos en Hong Kong. Él, ha estado vinculado a Intermón Oxfam, es uno de los principales ideólogos, ¿no?, y autores de las campañas, e impulsa el proyecto de Por Causa, colabora con ISGlobal, CIECODE, coedita el blog del País 3.500 millones, en fin, como ven, auténtico activista, ¿no? Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y dirige la Fundación ETNOR, que es Ética de los Negocios y las Organizaciones, nada más y nada menos, y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Tiene muchísimas publicaciones y le agradecemos también que esté aquí. A mi izquierda, José Antonio Martín Pallín, destacadísimo jurista español, que seguro que todos conocen, que premio jurista en el 96 por la Complutense de Madrid, y él, en plena dictadura, ¿no?, fundó aquella organización que se llamaba Justicia Democrática. Sería un clandestino absoluto, y después presidió la Unión Progresista de Fiscales, portavoz de Jueces para la Democracia, etcétera, ¿no? Y en el otro extremo, Rubén Sánchez, que es portavoz de Facua. Rubén es periodista, es también activista por los derechos de los consumidores, es decir, son los consumidores en acción, ¿no?, lo que habría que tratar de fomentar todavía mucho más, ¿no? Y organizan, como pueden imaginar, campañas contra todo tipo de abusos, ¿no? Realmente esta mesa, que como saben se titula Encuentro con los Derechos Humanos, en fin, no puede ser más oportuna, aunque la Conferencia Anual de la Abogacía siempre tiene los derechos humanos
como centro también de atención, porque está claro que tanto en el contexto nacional como en el internacional pues estamos asistiendo, ¿no?, a un retroceso garantizado en la garantía y la aplicación, ¿no?, real y efectiva de los derechos humanos. Bueno, Cáritas es una de las premiadas, como he dicho antes, y el último informe, pues en fin, invita seriamente a reflexionar, y no solo a eso, sino, como acabo de decir, a actuar, ¿no? Amnistía Internacional, en su informe del 2013, pues también habla, ¿no?, de este lamentable estado de los derechos humanos. Durante el 2012 analiza 159 países y territorios, y desde luego la perspectiva global es bastante desalentadora, ¿no? En fin, se cometen abusos de todo tipo continuamente, ¿no? Bien. Entonces, el formato, pues lo que queremos es que sea lo más dinámico posible y que todo el mundo pueda hablar. Está claro que estamos aquí, los que estamos aquí, y sin duda los que están ahí, no porque pensemos que ya que se están conmemorando el Día de los Derechos Humanos, pues en fin, habrá que decir algo sobre los derechos humanos, ¿no? No, es que hay mucho que decir sobre los derechos humanos, que es muy distinto, ¿no? Y me parece que, bueno, pues todos tenéis mucho que decir. Os pediría que primero hicierais una breve introducción, un poco cada uno desde su perspectiva, y luego pues intercambiemos opiniones entre nosotros y, por supuesto, abriendo cuando quieran prácticamente el coloquio con todos ustedes. Entonces, si te parece, Gonzalo, pues empezamos por ti. Pues muy buenos días, gracias por la invitación. Quiero compartir 3 ideas muy simples que a lo mejor son útiles para el diálogo después. La primera es muy evidente, yo creo que la compartimos todos, es que la crisis ha provocado un problema fundamental de vulneración de derechos sociales. Cáritas está premiada esta tarde. Cáritas habla de 3 millones de personas en situación de pobreza severa en España, es decir, con menos de 327 euros al mes, lo cual supone una situación muy cercana, digamos, al abandono por parte del Estado. Hay un problema creciente de malnutrición en España. Yo no diría que de desnutrición, pero un problema creciente de malnutrición. UNICEF habla de 2,2 millones de niños en situación de pobreza, en los cuales en muchos casos se han alterado los hábitos alimentarios, algo que tendrá consecuencias en la próxima generación, aunque no sea evidente para nosotros. Un número indeterminado de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular, excluidos de la atención sanitaria primaria y condenados, digamos, a condiciones de reclusión que vulneran, yo creo que, derechos fundamentales en nuestra sociedad. La ayuda al desarrollo ha caído cerca de un 70% desde el año 2008, es decir, que hay toda una serie de estadísticas que lo que vienen a decir es exactamente lo mismo, y es que en este momento tenemos un problema grave de vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Mi planteamiento es que, primero, lo que ha ocurrido refleja una sociedad que vivía al filo de la navaja. Lo que Cáritas dice detrás de estos números que mencionaba antes es que el gasto medio en protección social en España durante los años buenos, durante los años de la expansión económica, estuvo siempre entre 15 y 25 puntos por debajo de la media europea, 15 por debajo de la media, 25 por debajo de algunos de los países más desarrollados como Alemania. Lo que quiere decir es que España nunca corrigió la situación de vulnerabilidad extrema de una parte importante de su población. Y eso lo que significa es que cuando se produce un shock, como la crisis, como el desempleo, como esa gente recibe un empujón para situarse al otro lado de la línea, ¿no? Y a mí se me parece una reflexión muy fundamental sobre la sociedad que queremos ser, porque lo que yo creo que está ocurriendo es que la crisis está alterando el modo en el que concebimos el estado del bienestar. Por decirlo de una manera muy simple, los derechos siguen a los presupuestos y no al contrario. Es decir, que en la reforma de las pensiones y en el debate sobre la revalorización de las pensiones, en la reforma del sistema educativo, en el acceso a la sanidad de los inmigrantes en situación irregular, en cada uno de los aspectos fundamentales que configuran el estado del bienestar, como digo, el derecho sigue a los presupuestos y no al contrario. Y ese es para mí un problema que es clave, ¿no? Y la tercera reflexión es que lo paradójico de este asunto es que en España, como en otros países de la Unión Europea, se destruye o se debilita, digamos, derechos sociales fundamentales al mismo tiempo que en el resto del mundo tratamos de construirlos. Es muy interesante cuando pensamos, por ejemplo, en lo que van a ser los objetivos de desarrollo del milenio después de 2015, uno de los elementos que se discuten con digamos, de manera más tangible es la posibilidad de extender un derecho a la cobertura universal de salud.
que es algo que en muchos países del mundo es una utopía absoluta, ¿no? Es interesante que mientras Brasil, Sudáfrica, por lo menos las economías emergentes, están tratando de consolidar este derecho, nosotros lo estamos destruyendo en nuestras propias sociedades, ¿no? Y esa cuestión, la cuestión de la territorialidad de los derechos, es decir, hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno, en qué medida nosotros, con nuestro sistema de ayuda, que es un sistema muy primitivo pero tangible digamos, de redistribución global de la riqueza, hasta qué punto nos sentimos responsables de los derechos de otros. Un tema, por cierto, vinculado también a estos, en fin, a estos temas tan sentimentales de los debates territoriales dentro de España, es decir, hasta dónde llega nuestra responsabilidad frente a otros. Para mí es una cuestión muy fundamental dentro de lo que está ocurriendo ahora en la crisis, ¿no? Bueno, esas son algunas ideas simplemente para empezar el diálogo. Perfecto. Adela. Bueno, ante todo, gracias por la invitación a estar aquí en una mesa que creo que es tan importante. También un par de mensajes para empezar. La pregunta que se nos había formulado en esta mesa, que a mí me gustaba mucho, era ¿estamos jubilando los derechos humanos? Me pareció una idea muy buena, teniendo en cuenta que hace 65 años de la Declaración. Y tengo que empezar respondiendo que la respuesta no es ni sí ni no, sino que lo que tenemos que hacer es evitar por todos los medios que se jubilen los derechos humanos, porque la jubilación no es algo que ocurre, sino es algo que se concede o no se concede. Entonces, lo primero es, no debemos jubilar los derechos humanos por ningún concepto, la negativa es radical. Y lo digo con mucha seriedad, no solo por la situación que estamos viviendo, sino porque yo creo que, un poco en la línea de lo que decía Gonzalo, existe la tendencia a pensar que cuando unos derechos no se pueden o no se quieren proteger, la manera de resolverlo es decir que no existen esos derechos. Es decir, que si no se puede conseguir trabajo para todos, pues digamos que no hay derecho al trabajo y ya hemos resuelto el tema. Si se dice que, bueno, la sanidad sí, pero teniendo en cuenta los medios disponibles, como dice la Declaración. Y entonces, al final, acabamos, y hay gentes que lo han defendido desde el punto de vista intelectual muy seriamente, si algunos derechos no se pueden proteger, resolvámoslos diciendo que no hay tales derechos humanos. A mí eso me parece atroz. Y creo que es lo que hay que intentar evitar por todos los conceptos. La Declaración de Derechos Humanos, a mi juicio, del año 48 es el máximo que se ha conseguido desde el punto de vista ético y político a nivel de toda la humanidad. El reconocer toda la humanidad en el nivel de la justicia, que sabemos que cuando se dice que lo justo es darle a cada uno lo que le corresponde, que sabemos que le corresponde a cada uno como mínimo. Y como mínimo le corresponden estos derechos, como mínimo. Luego ya podremos ir a los máximos, ¿no? Yo creo que esa declaración es una declaración de justicia y la justicia siempre es lo exigible. Luego puede venir lo supererogatorio. Creo que ahí se llega a un culmen de justicia diciendo si caemos por debajo de esto, y esto es lo que quería transmitir desde el comienzo, caemos por debajo de la humanidad. Nos deshumanizamos totalmente porque estos son unos mínimos de humanidad por debajo de los cuales no se puede caer, y a mí siempre me gustó mucho la expresión de Ortega cuando dice que así como el tigre no puede destigrarse, el hombre sí que puede deshumanizarse. Y creo que los derechos humanos son ese mínimo de justicia y de humanidad que si los jubilamos, pues lleguemos a la conclusión de que somos humanos, pero lo humano nos trae absolutamente sin cuidado. Primera cuestión, no se debe jubilar los derechos humanos si no queremos deshumanizarnos sin más. Pero además, y en segundo lugar, creo que también en una línea muy parecida, yo hace tiempo tengo una máxima que dice que lo que es necesario, o sea, no solo otro mundo es posible, sino que es necesario, y que lo que es necesario es posible y tiene que hacerse real. No me parece en absoluto oportuno. Estaba en una reunión hace poco tiempo y me decían, oye, mostremos que la protección social sí que es económicamente viable. Y yo les dije, no, vamos a mostrar que es necesaria y luego vamos a ver de dónde sacamos el dinero. Porque lo que no puede ser efectivamente es que lo que se diga a todo el mundo, sí, hay una protección que sí que es viable, que el economista diga que sí que es viable. Oiga, y el día que no lo sea, que parezca que no lo que sea, y además hay que tener en cuenta que cuando se dice qué es lo viable y lo no, depende de quién lo dice. Porque hay gentes para las que nunca es viable nada y hay otras gentes que saben sacar recursos de todas partes. Por eso creo que lo que es necesario es posible y tiene que hacerse real. Y por último, me habían puesto a mí un apartadito de que hablara de valores, por aquello que de los que somos de ética se ve que tenemos que hablar de valores. ¿Qué valores éticos para la ciudadanía en el momento actual? Yo creo que la crisis lo que ha sacado a la luz es que había una carencia de valores
que se han sacado a la luz fuertemente. La crisis no solo es económica, no solo es medioambiental, sino que es una crisis ética, clarísimamente. Pero eso, lo que ha salido a la luz, a mi juicio, y luego se discute todo lo que queramos, es que hemos instaurado una sociedad sobre la base del individualismo egoísta, y una sociedad basada en el individualismo egoísta no puede proteger los derechos humanos de ninguna manera, porque como cada quien va a lo suyo, en el fondo no le interesa para nada lo que les pasa a los demás. Si seguimos educando, no solo en la educación formal, sino en los medios de comunicación, en la conducta de la vida cotidiana, en que cada uno tiene que tratar de buscarse su vida lo mejor posible, es imposible que los derechos humanos se protejan, porque hace falta un fondo que tiene que tener por lo menos dos elementos, lo diría desde el principio, dos elementos: el darse cuenta de que la cooperación es mucho más humana que el egoísmo, y que todavía más humana que la cooperación es el reconocimiento mutuo. Creo que una sociedad que no tenga como valor fundamental el reconocimiento mutuo de la dignidad de las personas, y que vea que parte de la felicidad de cada uno de nosotros viene de reconocer a los otros y su dignidad y trabajar por otros, la cuestión no tiene ninguna solución. Luego se podrán poner todos los parches jurídicos que se quieran, pero si no hay una actitud de fondo de reconocer que el otro es digno y que todos estos derechos suyos tienen que ser protegidos, la cuestión no tiene solución. Y por eso creo que, como diría Amartya Sen, los derechos humanos se defienden por medio de la legislación, es una ruta impecable; se defienden por el reconocimiento y las declaraciones, es una ruta impecable, pero también por la participación ciudadana y por la agitación si hace falta. Pero si no hay un reconocimiento básico, todo lo demás me parece que queda fuera. Bien, gracias. José Antonio. Buenos días, y también mi agradecimiento por participar una vez más, porque ya son varias ocasiones en las que he participado sobre estas fechas, alrededor del 10 de diciembre, en que se conmemora este año pues una cifra redonda, 65 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A mí me gustaría enfocar el tema desde una perspectiva internacionalista, y partiendo de un acontecimiento muy reciente, de anteayer en el Estadio Nacional de Soweto, con ocasión de las honras fúnebres de Nelson Mandela. Allí vimos la gran paradoja que está viviendo la Declaración de los Derechos Humanos. 40, 50, no sé, jefes de Estado de muy diverso origen, todos ellos haciendo grandes declaraciones respecto de la figura emblemática de Mandela, y cuyo respeto por los derechos humanos, de algunos de ellos diríamos que es manifiestamente mejorable. Y sobre todo habría que recordarle a aquellos que presumen de que estamos en un sistema democrático frente a aquellos otros que evidentemente no respetan el pluralismo y la libertad, que el concepto de derechos humanos hoy ya es un concepto integral. No podemos retrotraernos a, para los más eruditos, a la Carta Magna, o para los más cercanos a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ponían el acento fundamentalmente sobre los derechos civiles, y sobre todo los franceses con esa pasión por la libertad de expresión, que fue la gran lucha de los ilustrados frente a las restricciones del poder. Después se fueron plasmando en textos escritos. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 recoge curiosamente el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, en el mismo sentido de que la falta de respeto a los derechos humanos fue la causa de todas las catástrofes que han sucedido. Y se abre a la firma de los Estados. Y yo siempre, como tengo una deformación jurídica, siempre, y ahora, bueno, pues ha habido también un acontecimiento con ocasión de la doctrina Parot, de decir, miren ustedes, un Estado es libre de firmar un tratado o no. Nadie le pone la pistola al pecho a un Estado para que firme un tratado. Ahora, si lo firma, tiene que cumplirlo, como el que firma un contrato de arrendamiento o el que adquiere cualquier otro bien. Es un contrato que hay que cumplir, y por tanto el que ha firmado la Declaración de Derechos Humanos, todo lo que son prácticamente la totalidad de los estados o la gran mayoría,
pues tiene que saber que hay un artículo 30 en el que dice que se compromete ante la sociedad, ante la comunidad internacional y ante sus ciudadanos, por supuesto, a no restringir ni limitar esos derechos. Bueno, perdón, limitar se puede limitar en circunstancias excepcionales, pero a no suprimir esos derechos. Entonces podríamos pensar, bueno, a partir de ahí, del año 48, la proliferación de pactos, tratados, sobre todo los dos grandes pactos de derechos civiles y de derechos económicos, sociales y culturales, acompañados de convenciones sectoriales sobre los derechos del niño, contra la tortura, convención de desaparición forzada. Es más, si ustedes van a una librería jurídica y tienen interés por comprar un texto de derecho internacional, el tocho debe ser de este tamaño. O sea que, como decía uno de mis maestros, Norberto Bobbio, dice: esto de los derechos humanos es facilísimo proclamarlo, no hace falta más que reunirse dos juristas y ponerse a escribir. El problema es hacerlos reales y efectivos. Ese es el gran reto que tienen todas las sociedades. Y el hacerlos reales y efectivos, pues verdaderamente ha sido una tarea ardua en la que muchos pues, han estado a punto de dejarse la vida. Creo que conviene recordar la última frase de la defensa de Mandela ante el tribunal, cuya petición inicial era petición de muerte, después se quedó en cadena perpetua. Mandela era sobre todo un gran abogado y termina diciendo, dice: he luchado por los derechos de los negros y voy a luchar por los derechos de los blancos. Si esto me cuesta la vida, pues tendré que aceptarlo. En definitiva, es la rebelión del hombre contra el poder lo que le da vida, sustento y contenido a los derechos humanos. Vivimos en tiempos oscuros. Yo he hablado en alguna ocasión de una especie de eclipse. Estamos en un eclipse de los derechos humanos. El eclipse había comenzado hace tiempo. Realmente, bueno, conseguir la perfección absoluta, seamos realistas, es muy, muy difícil. Se ha hablado antes y seguirá hablando que en este momento lo prioritario quizá sean los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo esos derechos que estamos echando en falta cuando se nos empiezan a restringir. El derecho a la salud, el derecho a la educación, que todo el mundo daba por supuesto que era algo consustancial, y parodiando a Machado, españolito que vienes al mundo, pues tienes derecho a educación, a sanidad, etcétera, y ahora pues ese verso hay que cambiarlo porque ya no es exacto y se empieza a restringir. El derecho al trabajo, no digamos nada, ha quedado prácticamente laminado. Yo otro día hablaba con un compañero ya de mi edad, catedrático de Derecho de Trabajo, y dice: bueno, pero ahora ¿qué enseñáis en las universidades? Porque ya el derecho de trabajo no existe, ¿no? Y lo ha demostrado esa jueza de Tarragona, que se ha cargado de un plumazo una parte acudiendo a la Carta Social Europea. O sea, que dicen ustedes que aquí en España ya no queda nada. O acudo a la Carta Social Europea o el derecho de trabajo en España se ha convertido en una especie de relación en que llegas por la mañana, te dan trabajo y a lo mejor a las 5 de la tarde dices: bueno, no vuelvo esta mañana porque hemos decidido restringirlo. Y después hay otros que afectan ya más a la vida y a la integridad de las personas, y con esto termino, que están en franca recesión, algunos de los cuales son verdaderamente escandalosos y nos devuelven a tiempos del más feroz primitivismo de las sociedades que nos precedieron y que nacen, en mi opinión, a partir del 11S, del acontecimiento del 11S, en el que un país que se había caracterizado por enarbolar la bandera de los derechos civiles, se convierte en un instrumento represor armado a su vez de un instrumento legal. No es una reacción instintiva, sino que pone en marcha una ley cuyo nombre ya hace temblar a cualquiera, se llama la Patriot Act, y que tiene ni más ni menos que 400 artículos en los cuales se legitima la tortura. Es decir, afortunadamente,
reconocen, en cierto modo, con un cierto retraso, que la Inquisición española tenía razón. Y, por tanto, es un gran avance en la historia de la humanidad. Está reconocida la tortura expresamente e incluso, igual que hicimos nosotros, que tenemos por ahí anda por las librerías, se puede ver el manual del perfecto inquisidor en que se dan consejos de cómo se puede y se debe, hasta dónde se puede torturar, cómo hay que procurar que una vez que se ha desmayado el torturado se le dé agua, etcétera, etcétera. Igualmente se describen después en unos anexos cómo se debe practicar, por ejemplo, la asfixia húmeda y la asfixia seca, o sea que es para echarse a temblar porque estamos, patrocinado pues, por una de las naciones líderes y teóricamente defensoras de los derechos humanos. ¿Qué hacer? Pues extremadamente rebelarse y luchar y derribar esos muros de la intolerancia, de la prepotencia y del poder. Evitar, por ejemplo, y con esto termino, algo que me preocupa profundamente de mi país en este momento, que es esa reacción verdaderamente visceral y casi paranoica frente a la sentencia de un tribunal de derechos humanos que interpreta escrupulosamente aquellos principios que habían sido patrimonio cultural de la humanidad, y estamos en un centro que es propicio para ello, y que está instalada en la ley del talión, es decir, en la Biblia e incluso en el derecho germánico. Esa reacción es peligrosísima, nos puede llevar a una deriva en la que, como decía un eslogan de Amnistía Internacional contra la pena de muerte, ojo por ojo, todos ciegos. Este es el porvenir que nos espera si no reaccionamos suficientemente. Juntos podemos resistir, aisladamente es más complicado. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitar a mi organización a este evento. Yo creo que es un tema especialmente trascendente en los tiempos que estamos viviendo. Y cómo aportar, ¿no? Cómo sumar a todo lo que ya han comentado los contertulios. Yo creo que una de las cuestiones para valorar el que efectivamente se están recortando los derechos humanos, se están cercenando, vapuleando derechos humanos y derechos fundamentales, es por qué ahora, cómo y para qué, independientemente de qué respuesta debemos dar, ¿no? desde la sociedad civil organizada. Yo parto de la idea de que se ha hablado mucho de la coyuntura de la crisis como coartada, de una crisis que se dice que era inevitable, una crisis cíclica, pero yo pienso que realmente es una crisis de laboratorio, es una crisis diseñada por los grandes poderes económicos, que son los que están por encima del poder político a nivel internacional, una crisis que aprovecha una coyuntura en la cual los movimientos ciudadanos están muy debilitados, no hay riesgo de revoluciones obreras en el mundo, no hay riesgo de grandes reacciones agresivas contra atentados contra esos derechos humanos en el mundo, en buena parte de los países del mundo, y sobre todo en nuestro entorno de la sociedad europea, Estados Unidos, etcétera, y por lo tanto era un momento propicio para vapulear a la sociedad con ese experimento de laboratorio de valorar hasta dónde se puede llegar, hasta dónde es capaz de aguantar el ciudadano en cuanto a que le recorten derechos fundamentales, derecho a la vivienda, derecho a un trabajo digno, derecho incluso a la libre expresión, a la libertad de manifestación. Lo estamos viendo ahora con la ley de seguridad o de inseguridad ciudadana que va a poner en marcha este Gobierno, hasta dónde se podía llegar con esos recortes con el objetivo sencillamente de acaparar más riqueza por parte de esos poderes económicos. Es lo que se busca. No hay dinero para sanidad, no hay dinero para determinados elementos básicos, pero sí hay dinero para que los banqueros continúen haciéndose ricos, para que esos poderes económicos vayan acumulando más poder, más riqueza, a sabiendas de que la sociedad no va a cuestionarlo, porque, insisto, esa sociedad ahora mismo no está suficientemente organizada, no tiene una capacidad, lamentablemente, de reacción como para que la movilización social, más allá de las redes sociales, sean realmente movilizaciones en las calles de decenas de millones de personas manifestándose contra políticas, siendo capaces de derrocar gobiernos por el hecho de que estén llevando a cabo esos atentados tan gravísimos contra nuestros derechos. Por lo tanto, yo creo que el experimento está saliendo muy bien.
Incluso las encuestas dicen que el Partido Popular puede volver a ganar las elecciones dentro de un par de años, con lo cual sería una sociedad que acabaría olvidando esas agresiones y que incluso acabaría valorando muy en positivo que hubiera una tímida recuperación del empleo, pero ahora del empleo basura, de un empleo sin derecho, de la que la gente pueda empezar a acceder a determinados bienes que ahora no, pero evidentemente en unas condiciones económicas y de derechos sociales mucho más devaluadas de las que teníamos hace ese par de años antes de que llegara el PP al poder o 2 años más cuando comenzó la crisis. Por lo tanto, solo cabe la reacción. El problema es cómo convencer o cómo autoconvencernos de que tenemos que movilizarnos, de que lo que está ocurriendo es extraordinariamente grave, de que estamos sufriendo un enorme retroceso de décadas o de siglos en los derechos ciudadanos y que además esos retrocesos van a ir sumando, van a ir cada vez a más si no llega el momento de la respuesta, porque el experimento no va a acabar hasta que haya esa reacción popular. Nos están adormeciendo. Ayer, por ejemplo, y ponía Martín Pallín el ejemplo de lo que se decía en Soweto, una de las cuestiones, una de las frases que más han trascendido fue la de Rajoy, de que lo que más destacaba era el maravilloso estadio donde España había ganado el Mundial, vender el pan y circo a los ciudadanos. ¿Cómo se puede caer tan bajo y cómo puede tenerse una mediocridad tan absoluta un jefe de Estado en trasladar ese mensaje en el funeral de alguien como Nelson Mandela? Bueno, pues eso es lo que se traslada, porque tampoco hace falta grandes líderes políticos que estén ahí, se tolera esa mediocridad porque los títeres que están moviendo los hilos no necesitan otro, está saliendo todo bien y no hay esa reacción de momento, como decía. Muy bien. Efectivamente, bueno, me parece que queda claro que hemos diseñado, y digo hemos, sin que posiblemente ninguno de los que estemos aquí tengamos una responsabilidad directa, pero quizás sí indirecta, porque a veces pues, hemos caído en eso, atrapados por eso que Ignacio Ramonet llama la doctrina viscosa, ¿no? Que de una especie de pensamiento único que ha ido penetrando poco a poco, o sea, todas las esferas, y que bueno, pretende una sociedad de consumidores individualistas, etcétera, que compren, o sea, no una sociedad de ciudadanos que piensen, ¿no? Y que por tanto reaccionen, ¿no? Como se decía. Me gustaría introducir un tema, porque claro, efectivamente esa sociedad es así, bueno, hay que esperar que tenga una respuesta. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación, puesto que es un tema que a mí, evidentemente, por razones obvias, siempre me ha inquietado mucho, sufren las consecuencias, son una parte de la sociedad, pero claramente muchas veces yo tengo la impresión de que están en el origen también de este problema. Es decir, el papel de los medios de comunicación a la hora de difundir, diseminar esos mensajes, ¿no? Que construyen modelo social, sea no únicamente a través de la información, sino también, lo has mencionado tú de pasada, el entretenimiento, o sea, esas series espantosas, etcétera. Es decir, todo eso configura, o sea, un modelo que va calando, ¿no? en la sociedad. Gonzalo, tú hablabas de la responsabilidad. Por ejemplo, este es un tema que claramente siempre me parece que se ve que se deja de lado, por ejemplo, en la información pues, bueno, de catástrofes, de conflictos, etc. Se informa por la emoción, no se informa por el conocimiento. Con eso quizá estamos conmoviendo, sin duda, es necesario, pero no estamos al mismo tiempo entonces eximiendo de responsabilidad. Es decir, yo me conmuevo y ahí acaba, soy solidario puntual, pero no voy más allá y me hacen reflexionar sobre cuál es mi responsabilidad con eso que está pasando. El tsunami yo no lo puedo evitar, podríamos hablar del cambio climático, etcétera, pero en fin, ya sin entrar en eso, pero sí puedo exigir que en esos países donde se construye mal porque hay corrupción, donde hay unas autoridades que no se preocupan de sus gentes, etcétera, yo puedo exigir a mis gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, o sea, el medio de comunicación debe trasladar, y me parece a mí que no traslada. En el caso como decías, Adela, mencionabas lo de los medios disponibles, ¿no? También, bueno, pues esta es otra, ¿no? O sea, el hacer transmitir esa imagen de que la pobreza es algo inevitable, ¿no? Que es inherente al devenir de las cosas, que no hay nada que hacer, y que lo haremos cuando podamos, ¿no? Y que cuando podemos y lo hacemos, fíjate qué bien,
¿no? Entonces, en fin, esos programas que loan la solidaridad, que está muy bien, pero evidentemente no es lo único que habría que loar, es lo de hacemos caridad porque no somos capaces de exigir justicia, ¿no? Entonces, o sea, porque planteo un poco la pregunta a todos, ¿no? También, o sea, José Antonio, tú decías, por ejemplo, lo de los derechos humanos integrales, es decir, también es una percepción como si hubiera derechos humanos de primera y derechos humanos de segunda, o sea, los sociales, los culturales, están ahí pues para también cuando se pueda, ¿no? Pero desde luego parece como que la estrella son los civiles. Y desde luego, Rubén, pues yo creo que entrabas en esa idea que yo he esbozado al principio, ¿no? De una crisis que efectivamente beneficia a unos cuantos. Y yo, que también hice Derecho, recuerdo que el profesor Pisuñer, en mi lección inaugural, nos dijo que cuando había un delito, y yo creo que eso luego esto es extrapolable, siempre hay que preguntar a quién beneficia, en primer lugar. Así que, no sé, un poco vuestra opinión, cada uno desde el aspecto que habéis tratado sobre... Yo creo que tenemos un problema grave con los medios en España. Yo creo que en lo que toca a las cuestiones de pobreza, desigualdad, las cuestiones que yo conozco un poco más, yo no creo que haya un problema cuantitativo, creo que se habla mucho de estos asuntos, creo que ahora están en los medios cada vez que ponemos el telediario, cada vez que abrimos un periódico, se habla de las consecuencias, digamos, de la crisis, las consecuencias sociales de la crisis, pero creo que carecemos de un debate público informado. Creo que los medios rascan la superficie, no profundizan en los asuntos. Hay en España un fenómeno absolutamente fascinante, que es la ausencia de eso que se llamaba antes el periodismo de precisión, que ahora se llama el periodismo de datos, es decir, la capacidad que tienen los medios de comunicación anglosajones, por ejemplo, de investigar una historia, de profundizar en un asunto durante meses para ofrecer a la sociedad un debate que vaya más allá de los titulares, ¿no? Antes mencionaba el asunto de la desnutrición en España, de la desnutrición infantil, ¿no? Yo utilizo en ocasiones, en presentaciones de este tipo, unas diapositivas que comparan tres historias, una del País, otra de la cadena SER y otra del ABC, tres noticias sobre el problema del hambre infantil en España. Uno habla de 2 millones de niños que pasan hambre en España, otro habla de 300.000 casos de desnutrición, siempre en la misma época, otro habla de mala nutrición, y en realidad no sabemos lo que está ocurriendo. No sabemos si hay un problema real de desnutrición en nuestro país, que yo creo que es un problema bastante limitado, o tenemos, como decía antes, un problema gravísimo, devastador, de mala nutrición que mostrará, digamos, su rostro dentro de una generación con incremento de las enfermedades cardiovasculares, y son asuntos que tendríamos que estar abordando ahora, que deberían ser parte del debate social y que están completamente ausentes de los medios, ausentes, digo, de este modo más profundo, más... Y yo creo que ahí hay un problema, en ocasiones, simplemente de falta de interés, en algunos casos, en otros de lo que constituye un problema estructural de los medios, como sabes muy bien, y es que no hay recursos para hacer esto. Un periódico como El País, como el que yo tengo una relación estrecha, no tiene recursos para poner a un periodista durante 2 o 3 meses a trabajar en profundidad sobre un asunto y poder levantar una historia de este tipo, ¿no? Es decir, que incluso con la mejor de las actitudes y de las voluntades, los medios de comunicación en España carecen de esa capacidad. Así que yo creo que sí, que tenemos un problema grave que esta crisis a lo mejor ayudará a resolver con nuevas formas de comunicación, con nuevos medios que están apareciendo, con formatos diferentes, ¿no? Sí, bueno, yo con respecto al tema de los medios, pues en principio diría que, claro, los periodistas trabajáis en empresas informativas. Aquella idea del periodista que se va por ahí maravilloso y tal y cual, bueno, siempre está en una empresa informativa y la empresa lo que le exige es rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, como tú has dicho antes, yo soy directora de una fundación de ética de la empresa y justamente la hicimos con la convicción de que las empresas tienen que ser éticas. Es decir, que si no, cuando se llega al tema, es que es una empresa, todo el mundo dice, ah, bueno, si es una empresa... No, perdone, es que las empresas tienen que ser éticas y las empresas informativas también tienen que ser éticas y hay todo un trabajo sobre responsabilidad social corporativa, responsabilidad social de las empresas, sobre empresa y derechos humanos. Dios mío, lo que hay en este momento sobre todo eso, que tendrían que apuntarse todas las empresas al tema de empresa y derechos humanos, porque lo que pasó en Bangladesh, ¿no?, con la fábrica aquella, que hay una serie de mujeres trabajando, todo el mundo lo sabe, trabajan en unas condiciones terroríficas, hay empresas españolas que están trabajando allí y de pronto se viene todo abajo. Cuando se estaba protestando hace no sé cuantísimo tiempo, muere un montón de mujeres que están trabajando bajo los límites
límites, y parece que, oiga, no, eso es un atentado contra los derechos humanos impresionante. Es decir, cualquier empresa pequeña, mediana o grande tiene que estar vigilando qué es lo que pasa en los distintos lugares de la Tierra, qué es lo que está pasando con la gente, porque no solo es el derecho a la vida. Es decir, estamos hablando del derecho a la vida, a la nutrición, a no sé cuántos. Entonces, yo creo que esos programas de empresa y derechos humanos hay que lanzarlos por todo el mundo. Los periódicos, la información son empresas informativas, pero las empresas informativas tienen que ser éticas igualmente. Creo que ya se ha dicho algo en ese sentido. Yo siempre digo a los periodistas que creo que tienen que intentar no ocuparse nada más o fundamentalmente de lo extravagante, de lo raro, de lo llamativo que alguien mata a su hijo y entonces lo estamos viendo todos los días, lo cual me parece deplorable y habría que dejarlo más bien aparcado. Creo que tenemos que hacer las cosas buenas también noticia. Hay gente que está trabajando bien. Uno asiste a un grupo de personas que está trabajando estupendamente, al día siguiente los medios de comunicación no da noticia jamás de la gente que está haciendo los trabajos buenos, los trabajos bien. Y yo a la caridad le tengo mucho respeto, ¿no? Lo que no le tengo respeto es a la limosna, porque caridad quiere decir amor y eso me parece bien. Pero aquí estamos hablando de cuestiones que son cuestiones de justicia, efectivamente, cuestiones elementales de justicia. ¿Por qué los medios de comunicación no tratan, con los medios disponibles que tengan, de hacer noticia también lo bueno? Es decir, que no sea solo noticia lo triste, lo catastrófico, sino también las gentes que están trabajando, pues igual que Nelson Mandela está saliendo estos días y después se le va a olvidar a todo el mundo en 4 días, porque ya no va a haber nada más, pero hay mucha otra gente que no es Nelson Mandela que está trabajando en la vida cotidiana, haciendo cosas en plan positivo, preocupándose en plan positivo. Yo creo que eso hay que sacarlo también, porque es que los seres humanos aprendemos por imitación. Entonces, si uno ve ejemplos que valen la pena, la gente dice, caramba, está bien esta organización, me voy a apuntar, está bien esto, vamos a hacerlo. Claro, si lo que se está dando todo el tiempo son más bien visiones negativas, catastróficas, bueno, porque son muy extravagantes, pues al final creo que es terrible. Y luego, para acabar en este apartado, sí que quisiera una llamada de atención para todos nosotros, y es la de que ahora, como la crisis nos está afectando fundamentalmente a nosotros, de pronto hemos caído en la cuenta de que los derechos humanos están en cuestión. Pero realmente la crisis no está siendo mundial. Hay muchos lugares en los que los derechos humanos han estado, machacados desde hace no sé cuantísimo tiempo y parece que no nos haya llamado la atención lo que estaba ocurriendo. Ahora, como nos afecta a nosotros, de pronto decimos, ¿qué pasa con la sanidad? Estoy totalmente de acuerdo. No se puede recortar en sanidad y con el cuento de que recortamos porque no hay dinero, ya hacemos una reforma que nos dura para toda la vida. Mire, no. Vamos a ver si hablamos de las cosas en serio. Pero bueno, también me parece importante pensar que la ayuda al desarrollo pues ha funcionado como ha funcionado y a la gente le interesa la dependencia cuando le interesa la dependencia. Esos temas estaban y creo que es momento de decirse, estaban, tienen que estar y hemos de preocuparnos por ellos seriamente a todos los niveles. Bueno, yo creo que Adela ha tocado la clave de lo que pasa con los medios. Necesariamente, sea en su versión tradicional del papel impreso o las radios, o en esta versión que todavía no estamos en condiciones, o por lo menos yo no lo estoy, de percibir la magnitud de lo que la revolución tecnológica va a suponer en el mundo de la comunicación, lo cierto es que tienen que ser empresas. Bueno, lo ha dicho muy claramente el señor Montoro. Dice, como tienen empresas no pagan el impuesto de sociedades. O sea que ese es un problema que lógicamente va a derivar siempre en cuestiones económicas. ¿Cómo corregirlo? Es indefectible que un medio que viva en una sociedad democrática, que respete los valores democráticos y que sea algo más que una especie de brazo de proyección de intereses o defensa de intereses privados y espurios y no de intereses colectivos, tiene que tener un profundo sentido ético y sobre todo, y yo me conformaría con un profundo respeto por el pluralismo. Yo no le voy a exigir a nadie, claro, porque faltaría más que orientase ideológicamente su discurso en un sentido o en otro. Me conformaría con que abriese sus páginas o sus pantallas
a el pluralismo y que hubiese contrastes, que hubiese debates, que hubiese opiniones diversas, que se organizasen foros no sesgados en el que hubiese diversas posiciones. Tú has hablado de las 3 posiciones sobre el hambre, ¿no? Todo se puede enfocar desde muy diversos puntos de vista. Pero claro, aquí en España yo creo que tenemos un problema adicional, que es que durante 40 años, por supuesto, estos valores eran desconocidos e inútiles. ¿Para qué los necesitaban? No hacía falta. Había un parte único y una televisión única, después vino la 2, pero bueno, había la 1 y la 2. Y entonces, pero yo ya empiezo, son ya 30 y tantos años de democracia y no hemos conseguido profundizar en estos valores, sobre todo del pluralismo, del debate. Bueno, yo me espanto aquí. Bueno, algunas veces te invitan y dicen, bueno, me han invitado ustedes a un debate o a un griterío. Porque si es un debate, pues bueno, podemos efectivamente cada uno opinar lo que sea, pero aquí se viene a gritar. Y eso es un mal endémico de formación. Esto, claro, un país que una parte de la sociedad considera que educación para la ciudadanía es adoctrinar, es un país enfermo. Tiene que reflexionar seriamente que tiene una patología y una patología grave. Yo siempre digo que, vamos, firmaría ahora mismo por una derecha pues tipo Sarkozy o tipo Merkel. Ojalá viviese, vamos, para mí sería ya casi un avance revolucionario en este país el día que tengamos una derecha como la de Sarkozy o como la de Merkel. Y este país no la tiene, nos pongamos como nos pongamos, la herencia franquista es verdaderamente una losa que está mucho más allá de Guadarrama, ¿no? Es una losa pesadísima. Y los medios pues reflejan, en definitiva reflejan eso. Hombre, no todo es negativo, siempre hay espacios en que a uno le reconfortan, pero nos falta mucho camino por recorrer. Ahora, ha llegado un momento en que, y afortunadamente las nuevas tecnologías, como todas las tecnologías son de doble uso, siempre cuando, fíjense ustedes la energía atómica, ¿no? Para lo que sirve. Sirve pues para generar electricidad, incluso se utiliza en medicina y sirve para las otras cosas que se han utilizado en la humanidad. Y la tecnología esta de la instantaneidad, pues también puede ser una tecnología de doble uso, pero tiene una gran ventaja en que ya los espacios del secreto del poder empiezan a horadarse. Y se pongan como se pongan, el señor Snowden no es un traidor a la patria. Se podrá pensar lo que se quiera y que realmente vivimos en un mundo en el que hay que renunciar a la intimidad y que los espacios de intimidad los tenemos perdidos, pero creo que ha prestado un gran servicio en la lucha contra lo que los clásicos denominaban las inmunidades del poder. El poder cada vez tiene más flancos abiertos y afortunadamente estas tecnologías lo han demostrado. Contraataca con el mensaje de la seguridad. Y dice, bueno, pero es que ese mundo que ustedes quieren va a ser un mundo muy inseguro, en el que se van a apoderar, y esa tecnología la va a utilizar Al-Qaeda, que está dando un rendimiento increíble. Yo creo que después del Burger King y el Starbucks, la franquicia que está dando más rentabilidad a la industria de la seguridad es Al-Qaeda, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este momento estamos derivando hacia una seguridad privada. Parece mentira que se hable de una disminución de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De cada 10 jubilaciones se está cubriendo una, con lo cual llegaremos a un momento en que solamente habrá seguridad privada. Y para terminar con un rasgo de humor, no es mío, yo lo he visto en Twitter, hasta ahora se decía alto a la Guardia Civil.
Y ahora dirá alto a proseguro, que será el cambio, cuando yo digo que va a haber en Es bastante sorprendente, efectivamente, que tengamos que estar hablando de esto, ¿no? O sea, Rubén, tu puntualización y cuando quieran pueden empezar también a intervenir, por favor. Sí, bueno, en relación a los grandes medios, ¿no? Más que a los medios en su conjunto, a los grandes medios generadores de las grandes corrientes de opinión, del estado de opinión del ciudadano. Yo creo que uno de los problemas es la falta de perspectiva, ¿no? Lo comentaba Gonzalo al inicio, el no valorar la importancia que tiene un perfil de periodistas o equipos de periodistas que puedan hacer realmente trabajos profundos de investigación, de análisis, para dar una información que es necesaria. Por otro lado, también falta de perspectiva en cuanto a no ver que en esta coyuntura de crisis, por ejemplo, cómo pueden no existir secciones o periodistas especializados en los grandes medios en precisamente temas relacionados con el ciudadano, el consumo, la protección del consumidor, los fraudes que estamos sufriendo, que están creciendo precisamente en época de crisis. No hay, se habla mucho de la subida de la luz, pero no se profundiza en por qué sube la luz realmente, ni en 50.000 temas que están relacionados con cómo van erosionando nuestra economía en el día a día los sectores empresariales o decisiones gubernamentales. Pero luego también está el condicionamiento que tienen los medios de quienes están detrás, quienes deciden las noticias en los medios, que no son solamente los directores, son también las empresas que ponen publicidad en esos medios. A mí, a mis compañeros, cuando aparecemos en medios de comunicación, nos cuesta trabajo que en una intervención salga el nombre de una marca. Lo hacemos, lo colamos cuando entramos en directo en algún programa, pero cuando son entrevistas grabadas, por muchas marcas que mencionemos, luego en los telediarios aparece nuestra crítica a sectores empresariales, a empresas de telecomunicaciones, pero si yo estoy hablando de un fraude concreto de Movistar, a lo mejor la palabra Movistar no va a salir en el informativo, porque Movistar es un anunciante, hay noticias de grandes fraudes que comete una sola empresa que no cubren ciertos medios, porque claro, estamos hablando de un anunciante. Si me cuentas un fraude del conjunto del sector, te lo compro, pero si me hablas de esa empresa en concreto, es que me puedo meter en problemas. Eso también es una cuestión importante, que es una censura o autocensura que están teniendo los medios de comunicación. Y luego quizás algo que quizás puede ser una visión más apocalíptica, ¿no? Pero ¿realmente tienen interés los grandes medios en trasladarnos determinadas informaciones que pueden perjudicar al gran poder económico que va a sustentar luego el medio? Hace unos días, no sé si la semana pasada, creo que era cuando trascendía los 1.700 millones de euros de multa de la Comisión Europea a un grupo de 6 bancos por haber manipulado el Euribor. Uno de los daños colaterales eran las hipotecas, que podían haber subido o bajado por la manipulación del Euribor, porque lo importante realmente eran las grandes transacciones económicas, las de los grandes inversores, etcétera. Un fraude posiblemente de decenas de miles de millones de euros, que se salda con multas al banco que más, unos 500 millones de euros por haber manipulado el Euribor, que era Deutsche Bank, que ganó en uno de esos años, en el 2007, 6.500 millones de euros. O sea, solamente con los beneficios de un mes ya tenía saldada la multa que le ponen ahora, que es una especie de invitación a seguir cometiendo el fraude. ¿Esa perspectiva la han dado los grandes medios o han dicho multa récord de la Comisión Europea, la más alta de la historia a la banca, castigados y hemos realmente solucionado el problema? Esa falta de perspectiva a lo mejor realmente está premeditada en algunas ocasiones y eso yo creo que todavía es más grave. Bien, pues yo creo que efectivamente, como decía, empieza a haber ya manos levantadas por aquí. El tema, ya digo, de los medios, el micrófono, por favor, sí. El tema de los medios, ya digo, yo lo introduzco porque creo que a veces puede parecer corporativista, pero creo sinceramente que no, porque creo que una prensa independiente y al servicio del ciudadano es absolutamente imprescindible y necesaria, como decías, para realmente una construcción democrática sólida y sana, y que el que exigir una buena información también es un derecho, ¿no? O sea, y es algo en los que todos deberíamos entrar, porque es una de las patas de construcción social, ¿no? La información, la educación. Adelante. Sí, buenos días. Soy Juan González Palma, decano del Colegio de Abogados de Lucena. Por circunstancias me he incorporado tarde y por tanto no he podido escuchar las primeras intervenciones, salvo la primera ronda de intervenciones, salvo la del señor Martín Pallín y la del señor Rubén Sánchez. Mi primera intervención, si se me permite, es para, con todo entusiasmo, aplaudir una frase de doña Adela Cortina.
aplaudirla con el mayor de los entusiasmos. A la caridad le tengo mucho respeto. A la caridad le tengo mucho respeto, ha dicho literalmente, porque la caridad es amor. Y me imagino que cuando, hablando de los medios de comunicación, ha proclamado esta afirmación en favor de la caridad, me imagino es que antes, en la primera ronda de intervenciones, por un motivo o por otro, y por parte de algunos de los demás tertulianos o de todos, una vez más, propio de determinado sector ideológico, a la caridad se habrá intentado infravalorar. Caridad no, pero justicia sí. Señora Cortina, yo se la aplaudo. La conozco desde hace algún tiempo, la leía con mucha frecuencia en Vida Nueva, la sigo en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, primera mujer, ya hay una segunda, doña Ángel Araceli Mangas, y en relación con la intervención del señor Martín Pallín, más que unas preguntas, si se me permite, unas modestas, humildes reflexiones. Hablando de los medios de comunicación, nos ilustra sobre el pluralismo. Plurales, y alude al arte único, en tiempos ya extremadamente remotos, a la televisión única, etc. Pero inmediatamente después, al referirse a la asignatura de la educación para la ciudadanía, que algunos ven, que algunos vemos como un verdadero adoctrinamiento, nos añade que eso es una sociedad enferma. Señor Martín Pallín, yo lo considero así en uso de la libertad, en uso de ese pluralismo que usted pregona, y yo no me considero pertenecer a ninguna sociedad enferma, ni me estimo enfermo. En segundo lugar, usted ha hablado, salvo que no lo haya entendido o interpretado rectamente, que ya qué se va a enseñar en las facultades, supongo que se referiría a las de Derecho, también en las de Relaciones de Trabajo, qué se va a enseñar sobre el derecho del trabajo, puesto que en España más o menos ha venido a decir, tal vez con alguna exageración, que en España el derecho al trabajo ha desaparecido. Pero usted no estará conforme en lo que se ha venido manteniendo a propósito de la reforma laboral, de la que dicen los especialistas, yo soy absolutamente analfabeto, necesaria, discutible y necesaria. Porque fundamentalmente la relación laboral venía regida, usted discrepará, esto es lo que dicen los especialistas, por las normas de la época política anterior, y esas normas de la época política anterior para regular la relación de trabajo estaba clamando por una reforma, quizás no acertada, quizás no del todo acertada. Por tanto, en la Facultad de Derecho supongo que se continuará enseñando derecho de trabajo, que aún, y pese a la crisis y pese a las dificultades, en España existe el derecho al trabajo y el trabajo está regulado por una norma jurídica, usted lo sabe inmediatamente mejor. Porque vamos un poquito justos, me parece que tiene pregunta concreta, yo creo que ha quedado claro. Ha quedado clara la exposición. Sí, yo lamento que se me interrumpa, ¿no? Pero bueno, pero lo lamento y lo respeto, Si puede ir a preguntas concretas, porque es que el problema es que son las 11. No, pero la pregunta concreta es que si podemos pensar en uso de ese pluralismo que el señor Martín Pallín proclama, podemos pensar libremente que la educación para la ciudadanía establecida por el gobierno anterior era un adoctrinamiento. Primera pregunta. Y segunda, si en España ya no existe regulada jurídicamente las relaciones de trabajo, nada más. Vale, gracias. Respecto de la educación para la ciudadanía, usted ha añadido ahora al final una cosa que le quería matizar, el contenido. No, yo hablo del título. O sea, un país que rechaza
un intento de introducir educación para la ciudadanía entra en contradicción consigo mismo, porque rechaza dos conceptos fundamentales, el de educación y de ciudadano. Los contenidos, es usted muy libre de pensar los que usted quiera. No me refería a los contenidos, me refería a la rúbrica. Usted que habla de la caridad, es como rechazar educación para la caridad, ¿no? O sea, ahora ya veremos, había algunos cómo interpretan la caridad, otros no. La rúbrica me parece que es inevitable. Y que una sociedad, por sistema, no por el contenido, porque no se la había leído nadie, el contenido exacto. Ahora, ya poner las uñas contra eso es un síntoma que sigo pensando que es una patología heredada del antiguo régimen y de cualquier dictadura. Yo siempre, mire usted, yo viajo mucho y se lo digo a los alemanes. Si ustedes hubieran vivido 40 años bajo Hitler, tendrían una sociedad completamente distinta. No es un problema específico de España, es un problema estructural de 40 años de dictadura en cualquier país del mundo. Anula cualquier posibilidad de que esa sociedad pues tenga unos valores democráticos que no practica. Segundo, las relaciones laborales, hombre, existen en el papel. El caso de la jueza de Tarragona es bastante significativo, se trataba de un contrato temporal a prueba de 1 año y que no tiene derecho a indemnización. La jueza dijo que eso violaba la Carta Social Europea. Seguramente le van a anular la resolución, porque bueno, la invocación de la Carta Social Europea tiene sus problemas de incorporación a nuestros textos jurídicos. Pero, en fin, es una forma de que hoy día no se puede hablar. Bueno, incluso yo le puedo decir que hasta para que vea que tampoco el fuero del trabajo era casi un modelo de protección del trabajador respecto de lo que ahora existe. Entonces, hemos retrocedido por la libertad de mercado, hay otras alternativas, hay sindicatos, efectivamente, pero la relación laboral, la desigualdad entre el empleador y el empleado es abrumadora en cuanto a la imposición de condiciones que rompen lo que los juristas hemos llamado siempre el equilibrio de las prestaciones. Bueno, los despidos están a la orden. Hoy día cualquier psicólogo, o sea, están aumentando, la única profesión con porvenir en este país es el de los psicólogos, porque incuestionablemente la persona entra en su oficina y no sabe si a las 6 de la tarde le van a decir que no vuelva mañana. Esto es lo que está sucediendo, no es ninguna invención. Si eso es que mantiene el derecho del trabajo, pues yo simplemente terminé con una broma un poco para distender la cuestión. El otro día en Wyoming, pues decía que ¿cuál es el contrato modelo? Dice un señor que va a una entrevista y dice, pues usted es un tío magnífico, tiene usted un currículum maravilloso, ha convencido a la empresa, le vamos a contratar, pues firme aquí, y firma aquí. Y al cabo de cuando se va y dice, no, espérese un momento, dice, firme usted aquí, dice, queda usted despedido. Ese es el modelo al que vamos. Si esto se puede explicar en una facultad de Derecho, es más, se puede trascender, se puede ir más allá de lo que es el contrato de trabajo y explicar por qué está sucediendo esto y cuáles son las causas de lo que está sucediendo. Pero esto es a lo que me refería, o sea, a la rúbrica y a la situación de precariedad, que eso parece que es una expresión que nadie discute, precariedad, inestabilidad y mini-job, incluso en la Alemania de la señora Merkel, ¿no? Aquí delante, por favor. Hola, buenos días. Utilizando la metáfora que se ha usado de eclipse de los derechos humanos, quería saber si los ponentes ven el final de este eclipse cercano, lejano o, por desgracia, inexistente. ¿Quién quiere contestar? A mí sí me gustaría decir algo. Bueno, yo creo que me parece que vamos a estar todos de acuerdo en que eso no es una cuestión de coger la bola y decir qué va a pasar, ¿no? Sino que depende de lo que hagamos.
yo creo que en todas las cuestiones humanas siempre la actuación que tengamos unos y otros tiene muchísimo que ver con lo que después pasa, ¿no? Porque si no da la sensación de que estamos en un mundo en el que caen, como decías del tsunami. Bueno, el tsunami, ¿qué le vas a hacer? Sí, bueno, pero los derechos humanos sí que podemos hacer muchísimas cosas, incluso en el tsunami podemos prevenir. Yo creo que si las sociedades nos ponemos las pilas y entonces cogemos las distintas vías que estábamos diciendo, la vía jurídica, la vía de las declaraciones, la vía de la agitación personal y de la actuación personal, exigir a las empresas que efectivamente respeten los derechos humanos en cada uno de sus ámbitos, si efectivamente nos lo tomamos en serio, yo creo que el final no estaría lejos. Pero yo creo que no es una cuestión de medios, sino de voluntad. La pregunta yo casi se la volvería al público. ¿Es que tenemos voluntad de hacerlo? ¿Es que se ve voluntad política de hacerlo? ¿Es que se ve voluntad económica de hacerlo? ¿Es que se ve voluntad en los ciudadanos de hacerlo? Porque al final, en las cosas humanas también están en nuestras manos. Hablaba antes Rosa María de los medios disponibles. Los presentes sabemos que en este momento hay medios disponibles en la humanidad, incluso en ese plan, para que nadie pase hambre, para que nadie pase frío, para que nadie pase sed. Eso hace 2 siglos no pasaba, y no es que esa sería la razón, pero es que no hay. Entonces, claro, cualquiera dice, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta voluntad, nos falta articulación, nos falta esa conciencia elemental de decir, es que no puede ser que haya gente que esté pasando hambre cuando hay medios para que no sea así. Yo es que veo que hay que hacer una campaña. Entonces, claro, si nos ponemos en pie de guerra, durará menos. Si lo dejamos estar, vaya usted a saber. Solo no se va a hacer. Una pregunta más, que sería la última, y si no, un rápido comentario. Me parece que no hay más. Pues, sí, perdón, Rubén, que no te veo. Bueno, yo creo que tenemos que partir de que hace unos años ser mileurista era vergonzante. Hoy la gente aspira a tener un empleo de 600 euros. La cuerda se sigue tensando y yo creo que la cuerda es muy, muy elástica, porque no pasa absolutamente nada. Hay movilizaciones, hay manifestaciones, pero realmente es algo que el Gobierno tiene perfectamente asumido y sigue adelante. Dentro de un año posiblemente se van a suavizar las medidas de ataque al ciudadano porque entramos en campaña preelectoral y el Gobierno tiene que dar una imagen de que está resolviendo ya problemas. Si el mismo partido político vuelve a ganar las elecciones, las próximas elecciones generales, y repite, pues evidentemente las medidas de recortes, ataques al ciudadano pueden ser, iba a decir devastadoras, pero es que devastadoras están siéndolo ya. Pueden ir muchísimo más allá en una próxima legislatura del Partido Popular. Si hay unas elecciones dentro de un par de años y gana otro partido, pues posiblemente las cosas se queden más o menos como está. No vamos a volver a la situación anterior, no vamos a volver a tener la misma sanidad pública que teníamos hace unos años. Quizás se dé un poquito de marcha atrás, porque si es un partido de izquierda o de menos derecha del que tenemos ahora, algo de marcha atrás tenga que dar, pero los recortes, como se comentaba antes, se están llevando a cabo para siempre. No es la idea de vamos a recortar un poquito y luego volveremos a la situación anterior. En absoluto. Si el partido es el mismo, habrá muchos más recortes y darán muchos más pasos. Yo creo que el fin, o esa luz real al final del túnel, no se ve, ni la vamos a ver porque somos nosotros las que tenemos que traerla, no nos la va a traer ningún partido político, ningún gobierno, es el ciudadano, y con ese escaso poder, capacidad, convicción de movilizarnos, pues la cosa va a seguir avanzando o retrocediendo más bien. Pero fíjate que yo soy bastante optimista con eso, porque antes hablabas de la crisis ética y la crisis... Mi sensación, el otro día había una crónica en El País sobre la situación de Madrid, no sé si hace un par de meses, pues en fin, todo catastrófico, hemos perdido las Olimpiadas, todo es una... Y sin embargo mi percepción es que Madrid es una ciudad mucho más empática de lo que era antes de la crisis. Hay una generación espontánea de solidaridad, hay un ejercicio de acogimiento ciudadano que no existía, que es diferente del tipo de, en fin, de ciudad olímpica que uno quiere mostrar, pero es otro tipo de construcción social. Y lo que yo creo que ha demostrado esta crisis es que ha habido un fortalecimiento ético, el modo en el que los pensionistas han aguantado el golpe de la crisis en las familias, el modo en el que el Eurobarómetro del otro día, España es el segundo país de la Unión Europea en apoyo a la ayuda al desarrollo, lo cual es una paradoja monumental, porque el Gobierno ha literalmente evaporado el sistema de ayuda al desarrollo y, sin embargo, un 84% de los españoles consideran que es nuestra responsabilidad el comprometernos con los derechos de otros, ¿no? Ahora, ¿cómo pasar de esa
empatía social, de ese sentimiento de caridad a la ciudadanía, ese es para mí el elemento fundamental. Y eso es donde yo creo que hay una brecha monumental, en el modo, nuestra concepción de las instituciones, el modo en el que exigimos la responsabilidad desde los medios de comunicación a nuestros representantes. Para mí es donde en España tenemos un vacío fundamental que nos diferencia, yo creo, que de otros países desarrollados, incluso de sociedades, por cierto, mucho menos cohesionadas que la nuestra, como la de Estados Unidos o la del Reino Unido. Cohesionadas me refiero socialmente, ¿no? Menos protegidas institucionalmente, ¿no? Pero yo soy muy optimista. Yo creo que estamos dando un paso atrás para dar 2 pasos adelante, porque hay un fenómeno de elevación global de la marea, esos derechos a los que me refería antes, en donde se está construyendo una manera de entender los derechos universales que en fin, hasta el punto, y termino con esto, de que yo creo que lo que era el derecho al sufragio universal a principios del siglo XX o el fin de la esclavitud a principios del siglo XIX, posiblemente sea el derecho a la inmigración y la obligación de acoger en el siglo XXI, ¿no? Uno de los derechos fundamentales, en mi opinión, que ahora están siendo vulnerados, esta territorialidad extrema de los derechos, donde llegamos al estrecho y parece que todo se acaba, ¿no? Bueno, pues me temo que vamos a tener que ir cerrando. Es una buena manera, ¿no?, de cerrar con un poco de ánimo y creo que, bueno, que es por lo menos importante el que hagamos esto que estamos haciendo, es decir, que es hablar, ¿no? Porque el hecho de que ustedes hayan hoy venido aquí es porque les interesa el tema. Yo confío cada vez más en el boca a boca, ¿no? Porque efectivamente las tecnologías, como decía José Antonio, es una herramienta maravillosa como la que jamás hemos tenido a disposición, pero igual que se puede usar bien, se puede usar mal. Pero de todas maneras, pues bueno, cuantos más estemos preocupados por todo esto y sepamos capaces de ver la cantidad de gente, como decía Adela, que hace muchas cosas por salir adelante y hace muchas cosas bien, de las que efectivamente los medios no hablamos, o sea que lo importante pues parece que está en gran parte en esto, ¿no?, en saber qué pasa, en interesarnos por lo que pasa y en hacer ese paso más, o sea que es actuar por la búsqueda de las posibles soluciones. Así que, bueno, les agradezco muchísimo, ya digo, al Consejo General de la Abogacía, el tiempo, el espacio, la oportunidad, y, bueno, mis compañeros aquí en el escenario por todas sus opiniones y, desde luego, a ustedes por haber venido, porque nosotros podíamos haber hablado mucho, pero aquí solos no hubiéramos hecho nada. Así que muchísimas gracias y buenos días.